Gracias por seguir con nosotros. Permítanme que le traslade a otra época. Vamos a viajar muchos siglos atrás para hablar de batallas entre espartanos y persas, o de las conquistas de Alejandro Magno, o de combates de gladiadores. Es muy probable que al escucharme les hayan venido a la cabeza imágenes de películas. No le pasa nada, no es ninguna patología, es normal. ¿Por qué el cine épico nos ha ayudado a imaginar cómo cargaba una legión romana o cómo peleaba un gladiador? Pero en muchas ocasiones, en demasiadas, esas películas han tenido más de entretenimiento que de rigor histórico. No pasa nada, es cine, por tanto no estamos señalando ni culpando a nadie, pero es un hecho real. ¿Esto por qué es? ¿Cómo eran de verdad las batallas que nos han contado en el cine? Para hablar de este asunto tengo a una persona y a un libro. Guillermo Díaz es el autor de Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Guillermo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Bueno, en esta época, además, solo puedo decir que eres diputado por Ciudadanos y punto. A ver si me van a meter en el tuyo por decir algo más. No, está bien así, está bien así. Vamos a hablar de guerras y de peleas, pero en la historia, no en el Congreso de los Diputados. Bueno, al final la pulsión es la misma casi siempre, pues somos la misma especie, no hemos cambiado tanto. Cuando vemos una película épica, una película histórica, debemos ir con la idea preconcebida de que lo que vamos a ver en la pantalla tendrá más de realidad o de ficción. Es decir, ¿cuánto nos engaña el cine, incluso si merece la pena cuando vamos al cine a este tipo de películas, pensar que valorar si nos engañan o no? Es que tengo la impresión de que es un ejercicio un poco estéril. Has dicho una cosa en la introducción importantísima, y es que no pasa nada porque te engañe el cine, porque el cine es una disciplina artística, no es una disciplina formativa, salvo que sea un documental, que para eso está ese género. Entonces yo creo que hay muchas veces que hay gente que descubre que un hecho narrado en una película basada en la antigüedad o en la Edad Media o recientemente no es cierto y se escandalizan, cuando realmente la obligación del cine es entretener, es hacerte pasar un buen rato, o hacerte pensar, o hacerte reflexionar, como un cuadro, como una sinfonía, como, no sé, como un libro, como un buen libro, ¿no? Entonces, no hay que exigir al cine lo que no le exiges a otra. Nadie en el entierro del Conde Orgaz, nadie exige que realmente el Conde Orgaz al morir subiera volando al cielo, ¿no? Como pinta el Greco. Yo creo que pues al cine hay que exigirle exactamente lo mismo. Dicho esto, vamos a adentrarnos en ejemplos concretos, en películas que todos conocemos y que la mayoría hemos visto. Por ejemplo, Troya. Troya es una superproducción del año 2004, la protagoniza Brad Pitt. Sí. Bueno, pues hablemos del vestuario. Troya nos presenta a los personajes ataviados con hierro. ¿Esto es posible? ¿Es realidad o es ficción? Es ficción. Ficción. Claro, es la Edad de Bronce. Troya es el 1400 antes de Cristo. O sea, es una época en que, por ejemplo, aparecen ejércitos, se ven grandes cargas, se ve caballería. Nada de eso era así, el mundo estaba bastante más en paños menores. La gente era mucho menos, la población era muy poquita. Posiblemente fue una guerra comercial, no fue un ataque de cuernos, ¿no? Como cuenta la Ilíada. Pero es más bonito si es un ataque de cuernos, porque es que la Ilíada era también un mito escrito. Está escrito 400 años después, además, de los hechos que supuestamente narra Homero, ¿no? Entonces, en Troya lo que tenemos que hacer es saber que estamos, sobre todo, ante un concepto de los valores y de las disciplinas que tiene que tener un noble, un hombre, lo que se exigía a un griego de la época de Homero. Y narraba una guerra que se sabe que existió, el asedio a Troya, Ilión, que por eso se llama la Ilíada, el libro, que está en lo que es Turquía ahora. Troya estaba en Turquía ahora, pero pertenecía al mundo aqueménida, al mundo de los griegos. Los griegos son un pueblo oriental en Europa, más o menos. Me gusta definirlo así. Y entonces entra dentro de unas guerras comerciales y hay vestigios de esas guerras, y el magnífico Schliemann encontró restos de que era verdad lo que parecía un mito o de que tenía un sustrato de verdad, pero la película lo que hace es adaptar al cine una gran batalla, o sea, convierte en gran batalla lo que sería una escaramuza, en un ejército lo que sería un grupo, y en un semidios a lo que era un líder tribal. O sea, una exageración. Absoluta. Una exageración. En esta película podemos ver al mítico caballo de Troya. ¿Realmente existió ese enorme caballo de madera? Yo estoy casi convencido de que no. Hay muchas teorías, ¿eh? A mí me gusta pensar, sobre todo, que era un ariete, y que es una poetización del uso de un ariete
que normalmente tenían la cabeza o de un caballo o de un carnero. Todos los espectadores del programa al menos se lo están imaginando. El ariete con la viga detrás para dar y a mí de las tesis que hay, la que más me gusta es esa, que es normal que un caballo pueda abrir unos muros si era un ariete. Pero luego, bueno, que se metieran dentro de un caballo hueco un montón de soldados y no se dieran cuenta, eran troyanos y eran gente del siglo, o sea, del 1400 a.C., pero no eran tontos. Sí. Me cuesta mucho creerlo. Correcto. ¿Qué habría pasado si en la guerra de Troya hubieran muerto tantas personas como muestra la película? Pues que se habría acabado la población. Habrían terminado con la especie población quedado totalmente, aniquilada. porque es que tengamos en cuenta que era una sociedad eminentemente agrícola. Necesitaban trabajar mucho para poder comer, no te cuento, para alimentar un caballo. El caballo era una cosa lujosísima y era un animal de tiro, iban en carro, no se montaban los caballos todavía. Y eran, los que fueron a combatir eran un noble con su banda leal, que serían, no sé, 100, 200 guerreros a lo mejor. Y el combate que se producía en aquella época, por una armadura que se llama la armadura de Dendra, se sabe, que es una armadura de duelo unipersonal, o sea, de uno contra uno, los combates probablemente fueran entre nobles y del resultado de ese combate se tomarían decisiones. Es muy probable que fuera así, porque no podían permitirse el lujo de perder a mucha gente porque eran muy pocos. Imagínense la cantidad de cosas que habríamos evitado, ¿no? Putin se pelea con Zelensky, el que gana, se ha ganado la guerra, no muere nadie, idílico. Otra película, 300, del año 2006, con Gerald Butler. Él es el protagonista de la película, de Leónidas, el rey griego al frente de un ejército formado por 300 espartanos, 300 superhombres. ¿Por qué en las formaciones griegas los combatientes iban rodeados de sus familiares? Algo que precisamente refleja 300. Sí, en este caso lo que se trataba era de dar mucha cohesión a la unidad. Todo el éxito del ejército griego, ahora sí, ya del 480-490 a.C., todo el éxito dependía de la cohesión de la formación. Lo que ellos tenían mejor que otros ejércitos, que los ejércitos persas, los ejércitos orientales a los que se iban a enfrentar, era mejor disciplina, mejor material y, sobre todo, la cohesión de la formación, de la falange griega. Entonces, si tú ibas con tu hermano o con tu primo o con tu vecino de toda la vida al lado, la implicación en el combate es mayor, porque tú al final, esto se sabe, y cualquier militar que pueda estar viendo este programa, que haya entrado en una acción de guerra moderna, sabe que eso es así. A la hora de la verdad, cuando entras en un combate, peleas por tu compañero. Y los vínculos que unen a dos combatientes son muy especiales. Por eso el famoso amigo de la mili, de quienes han hecho la mili. Eso es. Se genera esa hermandad a propósito. Es muy eficaz. Y los espartanos se dieron cuenta antes que muchos otros de que eso era así. Los tebanos también. ¿Sabes que en Tebas había un batallón sagrado que estaba formado por parejas de amantes? Entre amantes hombres. La homosexualidad estaba muy normalizada y muy extendida en la Grecia antigua, y había un batallón sagrado de Tebas formada por 150 parejas. Guerras amorosas. Sí, no, pero los tíos iban hasta el final porque era su amante el que moría si no peleaban hasta el último momento. Y eso los espartanos se dieron cuenta también. En la película 300 está repleta de musculosos torsos de espartanos, así como nosotros. Sí, igual. Bueno, quizá un poco más inflados que nosotros, ¿no? Sí, con más aceite. Entonces, ¿los espartanos combatían así, desnudos, de cintura para arriba? No, pues no eran tontos. No, ¿no? Es que, pero está muy bien. Estéticamente a la película le aporta mucho y al público femenino de la película le aporta más. Bueno, al femenino y a ellos. Y a ellos también. Pero es verdad que el de los espartanos esa imagen la hay. Los espartanos es verdad que se ejercitaban desnudos y que Licurgo, que es el que redacta la Constitución y las normas de vida espartanas que generan ese estado tan especial y que tanto fascinó en la antigüedad, es verdad que él establecía que tenían que hacer deporte y entrenarse desnudos. ¿Para qué? Pues para la sensación de desamparo no acompañara o que cuando te protegías fueras más aguerrido todavía. Si te llevas una armadura y te has entrenado desnudo... ¿no? Exacto, efectivamente. Correcto. Entonces, esa imagen es la que trasciende un poco al imaginario colectivo, pero no, ellos llevaban sus petos de bronce que se doblaban, además, se ajustaban doblándose. El bronce es un metal muy dúctil, también los brazales de los brazos, las grebas en las piernas, pero iban a enfrentarse a un ejército de arqueros. Es absurdo.
irte a enfrentar a un ejército de arqueros desnudo porque eres espartano. Te vas a morir, te van a matar. Llegamos a la idea, puede ser espartano, pero no tonto. Pero no tonto, efectivamente. Siguiente superproducción de Hollywood que sometemos a la rigurosa lupa histórica de Guillermo Díaz. Alejandro Magno, película del año 2004. Colin Farrell, en la piel de El Rey Macedonio. Sí. Es muy de película, pero no sé cuánto de realidad que un líder como Alejandro Magno se implique personalmente en un combate. ¿Ocurría de verdad esto o es una licencia cinematográfica? Porque, hombre, normalmente los jefes se quedan atrás y lanzan adelante al pelotón de infantería, ¿no? Eso además es lo que aconsejaban los manuales de la época. ¿Ah? Y Alejandro Magno hace una excepción en su forma de liderazgo, que se llama el liderazgo heroico, es conocido un poco así en la historia militar. ¿Qué se implicaba? Y era una aberración eso. Porque es verdad que infunde mucho valor en sus hombres, e inspira mucho, pero si te matan se acabó. Claro, muere el inspirador, ¿no? Y más en un caso de tanto hiperliderazgo, porque Alejandro Magno ejercía un hiperliderazgo. Julio César no se implicaba en los combates. Julio César estaba en su estado mayor y dirigía las batallas. En un momento determinado podía aparecer para infundir valor. Napoleón tampoco. Pero Alejandro Magno sí lo hacía. De hecho, tenía 12 o 14 heridas importantes en el cuerpo. Y su padre, Filipo II, que es quien establece, quien crea el ejército que él utiliza luego, era tuerto por una herida en combate. O sea, es decir, era gente... Los macedonios tenían la costumbre de tener que liderar, que estar al frente de la batalla. Ahora, tenías que tenerla planificada de antemano. Tenías que tenerla planificada de antemano, que es lo que él hacía de forma genial. Y luego tiene una ventaja él sabía leer muy bien lo que sucedía en el campo de batalla. Tiene una intuición especial que de cuando en cuando surge un gran líder militar que es capaz de leer el campo de batalla. Y las batallas de Alejandro Magno, de la película de Alejandro Magno, siendo una película mediocre por falta de ritmo y por algunos episodios durante la película yo creo que sobran, pero lo que es la batalla es la mejor batalla de la antigüedad que he visto yo en cine. Sí, Guillermo Díaz ha demostrado que sabe mucho de política, de cine ni les cuento, por eso se atreve a hacer incluso análisis de este tipo, ¿no? La batalla, o mejor dicho, quiero dejar claro que las respuestas de Guillermo Díaz, siendo diputado de Ciudadanos, cada respuesta me invita a hacer alguna alegoría. Pero dadas las fechas en las que estamos, para evitar riesgos, ¿vale? Y no querer condicionar a nadie, evidentemente, estoy reprimiéndome durante toda la conversación. Bueno, en este repaso a las películas épicas no podía faltar Gladiator, ¿no? Película del año 2000 que encumbró a Russell Crowe en su mejor época, cuando, en fin, no ha perdido la cintura, como es el caso ahora, ¿no? ¿Cómo era la carga de una legión romana? ¿Se parece mucho a lo que vemos en la peli? No, se parece muy poco a lo que vemos en la película. Pero Ridley Scott, el director de la película, ahí hace bien, porque lo que hace es hacer una escena preciosa. O sea, el inicio de las legiones del Fénix cargando contra ya el último reducto de la resistencia de unos germanos en las lindes de un bosque de lo que podía ser la Selva Negra o el Teutoburgo, pues es muy bonito. Ese avance lento mientras las catapultas lanzan bolas de fuego está al servicio del espectáculo. Y hacen bien, pero no era así. No era así. La carga de una legión romana era a la carrera. Iban corriendo. A la carrera. Y cuando llegaban a 30 metros de distancia, lanzaban una primera lanza, un pilum, pesado. Y ese pilum estaba destinado sobre todo a neutralizar el escudo del enemigo. El enemigo lo levantaba para protegerse, si no lo levantabas te ensartaba en el suelo como si fuera un jabalí. Y estaba orientado a deshacer, a neutralizar el escudo, porque atravesaba el escudo y ya el escudo se quedaba inútil, porque además tenía un tornillo, el pilum, que al golpear saltaba y se doblaba sobre sí. O sea, tenía dos tornillos, uno que lo fijaba para seguir recto y otro que engarzaba la parte metálica con la de madera. Pero el taco de madera saltaba al golpear y entonces la lanza se doblaba, con dos finalidades. Una, que no pudiera ser reutilizada si fallaba, y dos, si se ensartaba en el escudo, que esa V hiciera absolutamente inoperante el escudo y tenían que tirarlo. Y entonces venía el legionario romano con el gladius, el arma que más sangre y más muerte ha generado en la historia. El gladius romano, que es una espada corta, inspirada en una espada española, por cierto, la falcata ibérica, la espada más bonita de la antigüedad. Invito a todo el mundo a que lo busque, la falcata ibérica es una pasada. El gladius, que era una espada hecha para pinchar, no para cortar. Esa era la gran novedad que desarrolla Mario, el tío de César, en su reforma del ejército. Ya era un hombre sin escudo y se encontraba con un legionario romano que tenía un entrenamiento
muy estricto para clavar el gladius o en el cuello, o en la barriga, o en la ingle, para que la herida fuera mortal. ¿En la ingle en cualquier parte o en las partes? En las partes, porque en las era, partes. claro, sí, porque aparte también buscaban la femoral, golpeando ahí. O sea, aparte de las partes iba buscando la Sí, otra parte. la parte claro. contratante. Correcto, efectivamente. Leía en tu libro Grandes batallas en la pantalla lo siguiente. La pérdida del control de los esfínteres es muy frecuente en situaciones de combate. ¿Me lo puedes explicar? Sí, es una reacción lógica del cuerpo que vacía todo lo que tiene para prepararse para salir corriendo, para recibir heridas. Una herida en la barriga no es lo mismo con el estómago lleno o con el intestino, no es lo mismo con el intestino vacío que con el intestino lleno. ¿Pero si te soltaba a voluntad o de manera involuntaria? No, de manera involuntaria. El propio organismo te decía fuera para... Sí, fuera Poder para correr, para ir más estar ligero. listo o evitar infecciones. En un momento determinado, si hay una herida que se abre. Claro, eso es poco decoroso, pero es muy útil a la hora de un combate. Y se cuenta muy poco, pero hay muchos testimonios de. No hace falta en este caso irnos a la antigua Roma ni a Esparta. Hay muchos testimonios de combates actuales que se va a entrar en situación de combate y la gente pues se le descontrolan los esfínteres y hay estudios muy exhaustivos sobre las reacciones fisiológicas antes de un combate. Hay visión de túnel, hay pérdida de audición, hay sensación de cámara lenta. O sea, hay muchas... El exceso de estrés neutraliza o hace que concentres toda tu capacidad. La visión de túnel, por ejemplo, en quien tienes delante. La pérdida de audición o quitar el oído, que el estruendo no te aturda. Los esfínteres, que estés ligero y que una herida no sea peor de lo que vaya a ser. Pero además, ¿esto cómo lo neutraliza el ejército, los ejércitos de la historia? Los espectadores muchas veces habrán visto un entrenamiento militar y habrán dicho, oye, ¿por qué repiten tanto esto? Fla, 1, 2, 3, fla, 1, 2, 3, fla, ¿no? O desmonta el fusil con los ojos cerrados, no sé cuánto. 1000 veces. Dice la gente, esto es absurdo. No. Es para que sea un acto reflejo, para que cuando llegue esta situación no tengas que pensar y te salga solo. Eso es lo que había detrás de esto. Y esta es la ciencia militar que hay detrás, que intenta compensar lo que biológicamente somos para que militarmente mejoremos. Es alucinante, ¿verdad? En todo caso, digo alucinante porque, claro, es difícil pensar que una superproducción de Hollywood ponga todo un ejército yéndose de vareta antes de una batalla. Quedaría poco estético. Se ve un poco, lo insinúa, en Salvar al Soldado Ryan, hay algún guiño a eso, pero leve. Leve, sí, porque no sería como muy estético, ¿verdad? Si quieren más, les recomiendo el libro. Grandes batallas en la pantalla. Aquí van a descubrir, repito, no es una crítica al mundo del cine, todo lo contrario, todo el respeto del mundo a esa vertiente artística del ser humano, desde luego a esa industria, como es el cine, pero el cine va por un camino y la historia nos cuenta otra cosa. Es un libro que se encarga de hablar precisamente de historia y que firma Guillermo Díaz. Guillermo, gracias por acompañarme esta noche. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias. Como siempre ha sido un placer. Igualmente. Bueno, eso no sería estético mostrarlo en la pantalla y lo que sí vamos a hacer ahora es descubrir cómo se hacen escenas extraordinariamente peligrosas que a la hora de rodarlo no hay ningún peligro, todo es absolutamente mentira, pero fíjense el efecto que causa. Guillermo, gracias y a ustedes hasta la semana que viene. Quédense con esto, los trucos del cine.